¿Qué tal, muchachos? Dios les bendiga. Espero que estén bien, que el Señor esté guiando sus vidas o nuestras vidas, que el Señor también esté fortaleciéndonos en estos tiempos. Y que bueno, damos gracias también a Dios porque nos permite hoy estudiar algo de su palabra. Y eso es lo que quiero que en este día podamos mirar, algo que el Señor quiere enseñarnos, que algo que el Señor quiere hoy mostrarnos para llevarlo a la práctica y darle gloria a Él. Pero primeramente quiero que oremos primero para poder ser guiados por Él y direccionados por su Santo Espíritu. Oramos. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, porque hoy nos das esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y queremos venir a ti, Señor, a pedirte guía, dirección, tranquilidad, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, entenderla, guardarla en nuestras mentes y corazón, Señor, y poderla llevar a cabo para tu gloria y honra. Pedimos tu guía en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos, quiero preguntarles algo. ¿Qué pensamos cuando llegan momentos difíciles, circunstancias o problemas a nuestra vida? A veces siempre preguntamos, pero ¿por qué está pasando esto, cierto? Pero nunca preguntamos, ¿para qué está pasando esto? Y es lo que quiero que veamos en este día, cómo a un personaje en la Biblia, y vemos en la historia, las circunstancias lo llevaron a un propósito grande para, para Dios. Un propósito de Dios, no un propósito de mío, sino un propósito de Dios. Y vemos cómo esas circunstancias son guiadas por Dios, son permitidas por Dios para que crezcamos, para que podamos madurar en Cristo. Entonces, eso es lo que quiero que veamos en este día. Y quiero que me acompañen allí y vemos la vida de José. Que me acompañen en sus Biblias, o bueno, si no tienen sus Biblias, yo voy a leer los versículos. Vamos a ir un poco rápido, porque quiero que veamos cómo empieza José y cuál fue el propósito de José en la vida. Vemos allí en capítulo 37, versículo 3 y 11. Vamos a ver dos cosas puntuales. Voy a leerlos. Y dice la palabra de Dios allí. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Rapidito les cuento la familia de José. José tenía muchos hermanos. Era una familia grande. Pero él era el menor. Su padre era Jacob, mismo Israel. Él era el hijo preferido de Jacob. Y por eso dice allí que le había hecho, como dice, una túnica de diversos colores. El amor de Dios en nuestras vidas se ve reflejado en que Él quiere darnos lo mejor. El amor de nuestro Padre se ve reflejado que día a día quiere lo mejor para nosotros. Por eso las circunstancias no son algo malo, sino son algo bueno, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y vemos allí que el padre de José muestra su amor para con él, dándole esta túnica de colores. De pronto ustedes, les animo que puedan ver toda la historia de José, que es desde el capítulo 37, un capítulo antes podemos ver la descendencia de él, hasta el capítulo 45, más o menos, vemos allí el propósito. Y bueno, podemos ir casi hasta el final de Génesis viendo lo que es la vida de José. Pero nosotros vamos a ver cosas puntuales. Y empezamos con esto. Vemos que José era el hijo preferido. Por esta situación, vemos que versículo 11, allí el mismo capítulo 37, dice algo puntual. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué le tenía envidia a sus hermanos? Porque José era el hijo preferido. Y esto le iba a traer consecuencias difíciles a su vida. Consecuencias que uno diría, José pasó por momentos difíciles. Pero
José siempre estaba cerquita de Dios, estaba pegadito a Dios. Y por eso José, vamos a ver que pasó por momentos difíciles, pero también habían cosas buenas que llegaban a su vida. Vemos allí que su misma familia quería matarle. Su misma familia tenía envidia de José. Y eso es algo, o sea, algo difícil que podemos ver que pasa allí. Pero quiero que veamos qué pasó con esa envidia. ¿A qué los llevó esa envidia a los hermanos? Versículo 18 al 37. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El oficio de José, o más bien lo que él hacía, era que él apacentaba ovejas, cuidaba ovejas. Era como un pastor de ovejas, pero no tenía una responsabilidad grande todavía porque él tenía más o menos 17 años en este tiempo. Entonces por eso estaban en el trabajo sus hermanos y llega José y piensan todos, queremos matarle, porque tenemos envidia de que es el hijo preferido de nuestro padre. Queremos matarle. Conspiran contra él. Había ya un deseo contra la vida de José y era matarle. Pero, versículo 20, dice allí, ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y iremos. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Dios ya había empezado a revelar el propósito en la vida de José. Por eso habla de sueños. Dios le había permitido ver a José algo de lo que él iba a hacer con el pueblo de Israel. Pronto no quiero meterme en esto, pero Dios había revelado algo de lo que iba a hacer en la vida de José. Y eso lo podemos ver ahí, por eso les animo a que puedan indagar ahí mismo la palabra de Dios. Pero entonces dice allí, conspiran y armaron un plan. Dijeron, vamos a matarlo, lo metemos en una cisterna y decimos que una bestia se lo comió. Sencillo. Y ahí lo pueden ver. Pero quiero que saltemos al el versículo 28. Que no lo matan. Le pasa algo más difícil en su vida a José. Entonces ellos armaron el plan, van y le dicen a su padre que fue comido, porque ahí lo podemos ver más adelantico, que le llevan su túnica, la de colores, y su padre se entristece porque era su hijo preferido, pero no lo habían matado realmente. Vemos en el versículo 28 que dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José es vendido. Es vendido como un esclavo a Egipto, a una tierra desconocida de él, a una tierra que no era donde él había nacido, pero es vendido. Es vendido como un esclavo, como alguien que no valía mucho. Y a veces decimos, ¿por qué nos permite el Señor pasar por esto? Mire lo que le estaba pasando a José. No era fácil, era vendido como un esclavo, como lo peor, porque un esclavo en este tiempo no podía decir nada, no podía quejarse de nada, sino él tenía que obedecer todo lo que le decían. Y José, después de estar apacentando ovejas, de tener una vida tranquila, Dios hace un revolcón en su vida para prepararlo para algo grande. Entonces vemos que la vida de José empieza a dar una vuelta que él no se esperaba. Y a veces llegan a nuestras vidas momentos así. No nos los esperamos, pero es porque el Señor permite y quiere que pasemos esto para poder crecer y madurar en Cristo. Y esto pasa con José.
Entonces es vendido como esclavo José. Pero saltemos un momentico al capítulo 39, versículo 4. Dice capítulo 39, versículo 4. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José es llevado como esclavo. Él empieza a trabajar como esclavo, empieza a hacer las cosas como esclavo, pero en la gracia de Dios ven que él hacía las cosas de una manera muy bien. Él no se enfocó en lo que le estaba pasando, no se enfocó en las circunstancias, sino siguió. ¿Saben algo? Dios estaba con él. Por eso dice, hacía yo José gracia en sus ojos. Dios pone a José como mayordomo allí, en Egipto, ante un oficial grande, ante un mandatario grande, de alto rango. Dios empieza a hacer las cosas como Él quiere y lo pone allí. Vemos que todo no era malo porque José de pronto pasa de ser esclavo a tener ya eh, un alto más grande allí. Entonces vemos que en la vida de José empiezan a haber cosas que él no esperaba. Entonces vemos que pasa esto. Pero pasa otra cosa, otra circunstancia que él no se esperaba. Versículo 7 dice, eh, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Llega una tentación grande a la vida de José. La mujer de su amo. Ahí lo podemos ver que esta mujer no era fea. Y llega esta tentación a la vida de José. Y le dice, yo quiero estar contigo, José. Pero resulta que él dice, hay un Dios más grande que pasar un momento de, ¿cómo la podemos llamar? Un momento de placer. Y no quiero hacer eso, quiero dar la gloria al Señor. Por eso Dios estaba siempre con José. Pero resulta que en el mundo vamos a encontrar personas que mienten, personas que de pronto dicen falso testimonio ante nosotros. Y eso es algo que nos debemos esperar. Y esta mujer hace esto. Acusa a José de que quería abusar de ella. Pero realmente no pasa eso. Y eso lo puedes ver ahí en el capítulo 39. Y por esto José es puesto encarcelado. Es encarcelado José. Pero otra circunstancia difícil. José ya empezaba como a decir, uy, ya el Señor está bendiciendo mi vida. Pero ahora viene y es encarcelado. Dice en el capítulo 39, versículo 20-23. Y vamos a ver qué le pasa allí a José en la cárcel. Dice versículo 20 al 23, dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Volvemos a ver, Jehová estaba con José, estaba cerquita. Tenía una relación día a día con Dios. Y por eso era que José podía sostenerse día a día. José podía seguir adelante. Porque todo lo que hacía, como lo dice ahí, prosperaba. Algo maravilloso, ¿cierto? Y José no se enfocaba tanto en sus problemas, en sus dificultades, porque después de estar como mayordomo encarcelado, es difícil, pero José nunca se enfocó en eso. Saltamos al capítulo 41 y pasa algo maravilloso allí, en la vida de José. 41, capítulo
de Génesis, versículo 40. Miren lo que le pasa a José allí. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. José es puesto como gobernador después de haber sido encarcelado. Y si quieren ver ahí en el contexto del capítulo, van a ver cómo José puede llegar allí. Pero es maravilloso. José es puesto como gobernador. Solo había alguien arriba de él y él era el segundo al mando. Es algo increíble. Solo Dios puede hacer eso. Cosas que nadie puede imaginarse, ni yo puedo imaginar. Pero José estaba experimentando esto. Y ahora quiero que vayamos al capítulo 45. Y es ver lo que Dios permitió que viviera José para poder llegar a ese propósito, porque lo había enviado allí y le había permitido vivir todas estas circunstancias a José. Capítulo 45, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios allí. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasa allí? Pasa que había escasez de comida en la tierra de sus hermanos. José es enviado para después dar alimento a sus hermanos, a toda esta nación de sus hermanos. Ese fue el propósito, porque Dios permitió llevar a José allí a Egipto y ponerlo en tan grande rango donde había llegado. Por eso dice preservaros posteriormente, porque Dios sabía lo que iba a pasar con esta tierra de Israel, con este pueblo de Israel. Pero Dios permite a José que pase por momentos difíciles en sus vidas, con este propósito grande de poder dar alimento luego a sus hermanos. Porque allí llegan sus hermanos a pedir alimento y José los reconoce. Y José se alegra, pero también había tristeza. Por eso hay momentos de tristeza en nuestras vidas, hay momentos difíciles en nuestras vidas. Pero cuando estamos en el propósito de Dios y entendemos todo esto, va a haber gozo en nuestra vida. Va a haber alegría en nuestra vida. Y esto lo pudo experimentar José. Si quieren ahí pueden estudiarlo y podemos ver que habían tantas maravillas que hizo en la vida que Dios utilizó a José. Y ese es mi ánimo, muchachos, en este día. Que podamos ver y experimentar eso que Dios quiere hacer. Que las circunstancias no llegan por al Señor se le escaparon, sino porque Dios permite eso con un propósito divino para dar la gloria y la honra a Él. Oramos. Gracias, mi Dios, te damos porque hoy vemos la vida de José, que es maravilloso lo que podemos ver allí. Y es maravilloso entender que tú quieres cosas grandes con nosotros, Padre. Pero quieres que las dificultades y lo que llegue a nuestras vidas, Señor, no lo veamos, Señor, como cosas malas, sino como cosas que son buenas para ti, porque ayudan, todas las cosas, Señor, ayudan para bien. Ayúdanos a entender eso y dejamos a tus pies este estudio y que podamos llevarlo a la práctica, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Chao, muchachos, el Señor les bendiga.